Hola, en esta presentación les voy a hablar un poco sobre cómo tener algunas acciones para que los animales silvestres tengan mayor bienestar. También tocar algunos problemas que ellos presentan, que en muchas ocasiones les causan no solamente un daño pequeño, sino incluso la muerte. Y pues ideas para enseñar a los niños también. Eh, una primera pregunta es cómo debe ser nuestra conexión con los animales silvestres y la naturaleza. La idea aquí es que realmente los animales silvestres no son ni muñecos de peluche, ni bebés, pequeños bebés humanos, o muchas veces los niños, debido a las tiras cómicas o a los dibujos animados, pueden pensar que los animalitos son pequeños humanos con forma de animal y no. Ellos tienen una forma de vida distinta a las de los seres humanos y parte del bienestar implica conocer un poquito más sobre ellos. Entonces, hay varias formas de ver a los animales. Hay algunas formas, unos valores que son como negativos, como cuando nada más los vemos como una fuente de materia prima, por ejemplo, podemos pensar en carne, en plumas, o también cuando queremos utilizarlos para nuestro propio beneficio sin considerar a ellos como también seres vivos que merecen tener libertad y tener un bienestar en la forma en que ellos viven. Por ejemplo, las personas que suelen tener aves en jaulas no consideran que ellos necesitan vivir libremente y reproducirse y alimentarse en su medio natural. No son solamente una forma de disfrute para que las personas los vean. Entonces, en lo que son los niños, por ejemplo, es importante que ellos aprendan a ver a los animales sin miedo, sin antipatía o algún tipo de odio debido al temor que muchas veces se les infunden sobre algunos animales. También se puede tomar en cuenta que hay que tener cierto interés científico para entender la naturaleza y sus conexiones. Esto sí se puede motivar a los niños a tener un poquito de curiosidad por entender mejor cómo es que los animales viven y también sentir cierta conexión emocional que incluya amor y cuidado hacia los animales. Pero para eso también hace falta conocer un poquito cómo es que ellos viven y qué realmente se puede hacer y qué no se puede hacer. Además, es importante que también se fomente, se promueva la sorpresa, curiosidad y fascinación hacia los animales y la naturaleza en general. Ciertamente algunos animales tienen colores, comportamientos, formas que pueden llamar mucho la atención. Esto puede ayudar a que las personas en general se interesen en los animales, pero no debería ser solamente como lo único que trate de promoverse, como la belleza que tienen ellos. En el largo plazo, la parte moralista tiene que ver cómo podemos sentir respeto, responsabilidad por nuestras acciones y tratar de cooperar con ellos, sentir empatía por la forma que ellos viven. Todo esto se puede obtener poco a poco si logramos apreciar que son seres vivos igual que nosotros y que tienen también ciertos derechos que nosotros tenemos que respetar. Un primer paso para el bienestar de los animales silvestres es conocerles personalmente y conocer el sitio donde ellos viven. Entonces, por eso es importante visitar sitios naturales. Ciertamente eso se puede hacer también viendo videos o escuchando grabaciones de los cantos o escuchando historias de cómo ellos viven. Pero una experiencia de primera mano en los espacios naturales es muy importante. Por eso es que les voy a dar algunos consejos sobre cómo ir a un sitio natural. Algunas reglas básicas son enseñar a tener respeto por esos espacios y por eso no botar basura, no gritar, no correr, no llevarse objetos naturales como por ejemplo plantas, hongos o insectos y jamás alimentar a los animales silvestres. En este primer paso, entonces hay que tener ciertas reglas que hay que seguir para mostrar respeto hacia esos espacios. Además, cuando se va a un sitio natural hay que prepararse también en la forma en que nos vamos a vestir y en la forma, en algunas cosas que vamos a llevar para nuestra propia comodidad, digamos. Por eso hay que llevar zapatos cerrados, no zapatos con tacón ni zapatos como para caminar en la ciudad. Hay que llevar pantalones largos por si acaso hubiera mosquitos o hormigas. Hay que llevar ropa que sea
que un poquito para camuflarse, para poder observar a los animales con mayor facilidad, en lugar de que se escapen si estamos vestidos de colores muy llamativos como rojo, rosado. Y también para que sea una visita más cómoda para nosotros, llevar siempre agua, llevar suficiente comida, sombrilla, una gorra y ese tipo de cosas. Para evitar accidentes también hay que sentar ciertas reglas de antemano. Por ejemplo, no adelantarse nunca al grupo. Hay personas que les resulta muy difícil mantener el mismo paso del grupo, entonces si se va en una fila, tratar de estar siempre juntos, no que nadie se vaya a adelantar ni se vaya a quedar atrás. No salirse del sendero es muy importante para evitar perderse. Estar atentos, muy atentos donde ponemos los pies y las manos, porque puede haber otra vez hormigas o incluso alguna serpiente. No tocar hongos ni plantas, no llevarse a la boca ninguna planta, hongo o fruto. Y siempre llevar un pequeño botiquín en caso de que, por ejemplo, alguien se caiga o haya alguna pequeña emergencia. Una vez que estemos en el sitio, vamos a disfrutar el momento, porque parte importante de la visita consiste en disfrutar. Vamos a ver algunas cosas que se puede hacer en el sitio. Entre las cosas que queremos enseñar a los niños, una de las más importantes es aprender a observar. A veces con los dispositivos electrónicos como las computadoras o los celulares, nos acostumbramos mucho a ver una imagen general de lo que está pasando. Observar implica tratar de ver con más detalle lo que hay a nuestro alrededor, y para eso entonces tratemos de enfocarnos en pequeñas cosas, que si vemos a una hormiga, que si vemos a un pequeño insecto que ande por allí, un caracol, unas flores, tratar de observar esas pequeñas cosas que están a nuestro alrededor sin apresurarnos, sin correr. Si queremos ver detalles o mejor los detalles, podemos enseñar a los niños a dibujar algunos objetos naturales. Por ejemplo, podrían tratar de dibujar flores o algunas hojas que están en el suelo, o tratar de que en un esquema traten de ver, por ejemplo, un árbol, cómo es y demás. Eso ayuda bastante a enfocarse. Escuchar los sonidos naturales en sí puede ser bastante agradable, relajante. No tiene por qué ser necesariamente un ejercicio de estar razonando. Los sonidos de la naturaleza usualmente son bastante agradables y nos alejan un poco de los sonidos de la ciudad. Este sitio web es un sitio donde podemos encontrar cantos. Entonces, en el caso de que no se puede ir fuera del aula, podemos reproducir algunos de estos cantos para que los niños lleguen a escucharlos y puedan hacerse una idea de cómo son los animales que los están produciendo. Estas son aves de todo el mundo. Se puede tratar de buscar en la naturaleza también algunos patrones, por ejemplo, que la forma de las hojas, cómo son. A veces se pueden encontrar hojas en forma de corazón, en otras ocasiones son alargadas, en otras ocasiones son redondas. Entonces también pueden ellos tomar ideas de cómo son los objetos que están en cuanto son, por ejemplo, formas geométricas que se pueden observar. Es muy importante tanto que los niños aprendan a hacer preguntas, como también nosotros hacerles preguntas para que ellos reflexionen sobre algunas cosas. Algunas preguntas que pueden parecer obvias: ¿por qué las hojas son color verde? ¿Por qué las flores tienen colores diferentes a las hojas? ¿Dónde están los insectos? ¿Están escondidos? ¿Dónde están las aves viviendo? ¿Están arriba, abajo? Entonces, el hacer muchas preguntas ayuda mucho a tomar ideas de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y cuando los niños hagan preguntas, no es importante necesariamente contestarlas, sino tal vez incluso enfocarnos a otros aspectos de las preguntas que pueden también ser muy interesantes. Entonces, siempre es bueno validar las preguntas de los estudiantes para que ellos vayan desarrollando más esta reflexión sobre qué es lo que está pasando. Se pueden inventar historias también. Se pueden hacer explicaciones de estas preguntas. Aunque no tengamos la respuesta científica, podemos plantear posibles explicaciones a las preguntas. Esto no es por crear historias que no son verdaderas, sino porque también hay que tratar de responder a las preguntas de acuerdo a lo que nosotros sabemos. Claro que al llegar después a la clase o a la casa podemos buscar también en internet más información de lo que hemos observado y así aprender más.
Aquí les presento dos aplicaciones que pueden ser bastante útiles para aprender. Son aplicaciones que se pueden descargar en el celular. Por ejemplo, eNaturalist es una forma de identificar cualquier tipo de animal, planta, hongo. Únicamente se necesita tomarle foto y subirla a internet y alguien nos va a ayudar a identificar ese organismo. Entonces se pueden elaborar listas de especies o de familias, de las diferentes familias, y tener los nombres comunes también de los organismos que estamos viendo. En cuanto a Merlin, podemos también con un paquete que se descarga, podemos identificar los cantos que escuchamos y podemos también conocer algunas de las aves que están en un sitio. Cuando por alguna razón nos resulta difícil llevarnos al grupo a un parque nacional o a un sitio natural, podemos aprovechar también los espacios naturales para hacerlos más amigables y que sean los animales los que visiten esos espacios. Una forma es introduciendo plantas, ojalá nativas, que los atraigan, que les brinden alimento. Por ejemplo, les voy a mostrar algunas plantas que pueden ser útiles. Si existen plantas ya en el jardín de la escuela o en las casas, entonces hay que ver si se pueden cuidar para que haya más animales. Esta planta, por ejemplo, la cola de gato, es bastante atractiva tanto para mariposas como para colibrís y es fácil de sembrar y de cultivar. Si quieren conocer un ejemplo de un sitio con bastantes aves y animales, pueden ir al Parque La Libertad en Desamparados. Van a ver que hay un jardín que fue sembrado para atraer aves, abejas y otros insectos. Un árbol que es bastante bueno para todo tipo de aves, murciélagos y otros animales son los higuerones. Son árboles muy altos que todavía se encuentran en las ciudades y brindan muchísimo alimento a los animales. Otro que crece bastante rápido y es bastante abundante también son los guarumos, como este de la foto. Estas infrutescencias atraen tanto a aves como a otros animales. Los aguacatillos, que son como pequeños aguacates grandes, pero de color muchas veces verde o oscuro negro, con una parte rojita. Esos son alimentos muy ricos en nutrientes para tucancillos, quetzales, pájaros campanas y otros. Si hay árboles que han muerto por una razón o ya son muy viejos y tienen huecos, podemos enseñar a los niños que en esos huecos en muchas ocasiones algunas aves pueden anidar. Por ejemplo, en Costa Rica, los quetzales anidan en huecos, las lapas, loras, pericos, tucanes, los carpinteros hacen los huecos y anidan allí también, lechucitas. Entonces, los huecos en los árboles muertos, o aunque están vivos también, son muy buenos para que sirvan de nidos. Aquí tenemos un carpintero haciendo un huequito y aquí tenemos un tucán anidando. Otra cosa que se puede hacer para atraer aves, siempre y cuando no haya gatos en los alrededores, es poner un sitio para que se bañen, que no sea algo muy hondo y donde constantemente estemos poniendo agua limpia para que las aves se bañen en agua limpia y para que no se hagan criaderos de mosquitos. Cuando nos encontramos en ocasiones un pichón que ha caído de un nido, hay muchas veces situaciones en las que no sabemos qué hacer y preguntas, ¿qué hacemos? En estos casos, tanto si el pichoncito tiene plumas, como esta lechucita de aquí a la derecha, como este otro que no tiene plumas, lo ideal es que los padres cuiden a sus pichones. Entonces, dentro de lo que sea posible, si el pichoncito no tiene plumas, llevémoslo al nido si es que es visible. Si tiene ya plumas, no hay necesidad de tocarlo porque en muchas ocasiones las aves están aprendiendo a volar y los padres están cerca. Aunque no se vea el nido, los pichones van a ser cuidados por sus padres y entonces no hay necesidad de llevarlos a ningún sitio. Hablemos ahora de algunos problemas que tienen las aves y otros animales, que son problemas generados por el ser humano, pero no con mala intención, sino sencillamente porque ellos no están acostumbrados a algunas situaciones. Por ejemplo, las ventanas. Muchas aves se golpean contra ventanas
No sé si ustedes han tenido esa situación. Cuando se golpean contra las ventanas es básicamente porque no distinguen que el vidrio es un obstáculo, sino que ven el reflejo del cielo, la vegetación, y vuelan a toda velocidad y se golpean la cabeza con fuerza. En esos momentos, muchas aves pueden perder su vida porque hay un golpe tan fuerte que básicamente hay una hemorragia dentro del cráneo y las aves van a morir. Por eso es muy importante saber qué hacer. En realidad lo mejor es evitar que se den estos golpes, estas colisiones. Y si ustedes en la escuela tienen estas situaciones, pueden hacer cosas muy sencillas. A la izquierda podemos ver cuerdas que se han colocado a una distancia de unos 10 centímetros entre sí, colocadas fuera de la ventana, siempre fuera de la ventana. Las aves tienen que ver estas cuerdas para que no se golpeen contra las ventanas. Para que las vean es mejor que contrasten con lo que se ve en la ventana. Por ejemplo, si se ve algo oscuro, que sean cuerdas más claras. Y a la derecha vemos también el mismo principio, que son como adhesivos especiales para ventanas que se pueden colocar a unos 10 centímetros u unos 5 centímetros idealmente entre sí, de una manera uniforme. Entonces, si esta situación ocurre en las escuelas, no es suficiente con poner siluetas de aves, no funcionan suficientemente bien. Es preferible colocar estos métodos y ya con esto podemos hacer algo bueno para que las aves no se golpeen. Si una ave llegara a golpearse contra una ventana, en vez de hacer que vuele o tratarla de tener en la mano mucho tiempo, es ideal lo antes posible colocarla dentro de una cajita que esté limpia y colocarla adentro con hacer unos huequitos y dejarla en la oscuridad y tranquila al ave para que descanse, se recupere y después de una media o una hora liberarla. Este golpe que las aves se llevan es bastante fuerte y realmente lo ideal es que no se golpeen en primer lugar, pero hay formas entonces de ayudarles. Ya mostramos dos. Si están interesados en este tema, les invito a leer el cuento ¿Quién golpeó mi ventana? Ahí les dejo un enlace donde lo pueden escuchar o también lo pueden comprar en las librerías de la UNED. Hablemos ahora de los murciélagos. Ya habíamos mencionado antes que este grupo, que es muy diverso en Costa Rica, tiene muchos problemas porque las personas han escuchado historias negativas sobre ellos. Han escuchado que son animales que pueden alimentarse de la sangre o que son diabólicos o hay que tenerles miedo. Y en realidad son animales muy interesantes. Sus alas, si se fijan ustedes bien, son los dedos de las manos donde están las alas. Entonces básicamente están volando con sus manos y parte de sus brazos. Estos animales, como mencionamos en la clase anterior, se alimentan de muchas cosas distintas. Pueden polinizar flores, comer frutos y dispersar las semillas, o muchísimos también se alimentan de insectos. Los niños que no los conocen pueden comenzar a verlos desde más o menos de las 4 o 5 de la tarde, cuando empieza a oscurecer. Díganles que presten atención y que vean al cielo, y con suerte van a empezar a ver los murciélagos que están saliendo de sus dormideros. Son animales muy sociables que viven en grupos. Hay una única especie que se alimenta de sangre de mamíferos y es el vampiro común. Es un pequeño murciélago que, a diferencia de lo que se ve en las películas de miedo, lo que hace es que con sus pequeños dientes rompe un poquito la piel del animal y comienza a lamer la sangre. En muchas ocasiones se alimenta de la sangre de vacas o de otros animales como cabras, etc. Entonces, para evitar esto, lo mejor es guardar a esos animales durante la noche y que no lleguen estos pequeños murciélagos a comer, pero comen relativamente poca sangre. Esta es otra foto de un murciélago vampiro común. Y hay muchas personas que se sienten incómodos porque los murciélagos llegan a meterse en las casas para dormir allí. Si los murciélagos no están haciendo un daño, digamos, no es ningún problema que ellos duerman en las casas. Muchas veces lo hacen porque no tienen otros refugios. Si las personas se sienten incómodas, pueden intentar entonces dos cosas. Una es cerrar las entradas, tratando de que no se queden encerrados, pero pueden cerrarlas con sedazo. Y otro es dejar una lámpara encendida durante la noche, lo cual es efectivo, pero también bastante caro.
En esta imagen se muestra cómo se puede sacar a un murciélago que se ha metido dentro de una casa con una caja y después se libera afuera a un lugar. Entonces no es que hay que tener miedo a los murciélagos, ellos no van a atacar a las personas, sencillamente se pueden sacar de las casas con cuidado. Y si se quiere, se puede tener un pequeño proyecto con casas para murciélagos, a ver si funcionan y ellos llegan a dormir allí. Tienen que ser sitios como cajas que estén al revés y cerradas. Hablemos ahora de otro problema que es muy serio en nuestro país y es el atropello de animales silvestres en carreteras. Ese es un tema que puede resultar un poquito difícil de hablar con los niños, pero es un tema que es muy importante y realmente sería deseable hacer algo al respecto. El problema es este: hay muchas carreteras en el país que cruzan por el medio de las casas de los animales, de los hogares de los animales, las montañas, los bosques, y los animales no saben cómo cruzar la carretera de manera segura. Por ejemplo, los felinos muchas veces corren rápidamente justo cuando está pasando un carro o un camión. Y por eso este que vemos en la foto, que es un manigordo, es uno de los felinos que más atropellan en las carreteras de nuestro país. Sin embargo, hay todo tipo de animales que están muriendo, lo cual es bastante triste y lamentable. Aquí tenemos un mapa de todas las carreteras que hay en el país. Vean ustedes cómo básicamente todo el país está lleno de carreteras y los animales pues tienen que tratar de pasar de un lado al otro y tienen grandes problemas para hacerlo. Aquí les presento algunos videos que pueden buscar en internet. Si buscan "Evitemos atropellar animales silvestres en Costa Rica", UNED, o "Despertar video calles y atropellos animales silvestres", pueden encontrar estos videos y les invito a verlos porque son bastante educativos sobre este problema. También son bastante breves. Entonces, para evitar que se mueran los animales atropellados, hay algunas cosas que se pueden hacer. Una de ellas es construir barreras para que los animales no vayan a la carretera, donde posiblemente van a morir atropellados, pero construir barreras puede ser bastante caro. Sin embargo, hay algunas carreteras en nuestro país que ya las tienen. En otros casos pueden hacerse pasos de fauna subterráneos, como en este caso, este armadillo está pasando por debajo de la carretera. O también pueden hacerse pasos elevados. En este caso hay muchos animales arborícolas como zorros, perezosos, osos hormigueros y también monos. No todos van a pasar por estos puentes, pero sí se ha visto que muchos de ellos los utilizan. Entonces es algo muy bueno contar con estos, digamos que espacios de fauna. Pero lo más importante que se puede enseñar a hacer a los niños y también a los adultos es que traten de que cuando se va en carro no vayan muy rápido. Eso también ayudaría a evitar muchos accidentes con personas. Básicamente tratar de ir lo más, unos 60 kilómetros por hora, en sitios donde hay muchos animales y estar siempre con mucha atención por si acaso algún animal se aparece e intenta cruzar. Este rótulo que vemos aquí se hizo para que sepa la gente que por ahí hay un paso de animales. En caso de, por ejemplo, ir manejando y si se ve un animal que está al frente, se puede tocar la bocina y frenar con mucho cuidado de que no haya carros detrás. Otro tema que es muy lamentable que ocurre en nuestro país y que también tiene que ver con bienestar animal son los animales que ven los cables de electricidad y los ven como puentes aéreos. No saben que ahí también puede haber un terrible accidente, que es que se electrocuten, lo cual pasa con muchos monos. Entonces, hay un proyecto de algunas de nosotras que tenemos que se llama Proyecto Protejamos los Monos Congos, que tenemos una campaña educativa y les invito a conocerlo. ¿Cómo evitar que los animales mueran electrocutados? Bueno, hay muchas formas. Una es cortando constantemente podando los árboles para que los animales no tengan acceso a los cables, colocando algunos dispositivos para que ellos no puedan acceder a esos cables, como unos conos al revés que hay,
cubriendo los cables con material aislante, que eso es lo que lo harían las compañías que son las que tienen la producción de electricidad, o cables subterráneos también, para que la electricidad vaya por debajo de la tierra. Vamos a tocar ahora el tema de las serpientes, que también es un grupo que muchísimas personas cuando ven una culebra o cualquier tipo de serpiente, inmediatamente la matan. Entonces hay que ver que de las 140 especies de Costa Rica, de serpientes de Costa Rica, solamente 23 son venenosas. Entonces podemos tratar de diferenciarlas. Las serpientes, las culebras que tienen la cabeza redonda y la nariz redondeada y la pupila redonda no son venenosas. Pueden ser bastante pequeñitas y realmente no van a causar ningún accidente. Así que hay que enseñar a los niños a no matarlas. Cuando la serpiente tiene la cabeza engrosada, sobre todo en esta parte y el cuello ancho, estrecho, entonces sí puede ser venenosa. Y en ese caso siempre hay que tener mucho respeto y jamás tocarlas. Igualmente las serpientes venenosas pueden producir accidentes si se va uno a caminar por sitios donde hay mucho zacate o pasto y no se lleva botas. Entonces se puede enseñar a los niños a no andar descalzos o con zapatos que no sean cerrados o en sitios que no deberían caminar porque pueden ser peligrosos. En la UNED algunos compañeros han producido también videos interesantes sobre las serpientes del gran área metropolitana que pueden servir como material educativo, así que les invito a verlos. En otras clases se ha hablado sobre los gatos y los perros domésticos, que tenemos que tenerles mucho cuidado y cariño, pero hay ocasiones donde estos animales también pueden provocar accidentes con la fauna silvestre y por ello hay que tener algunas consideraciones. Ese es el caso de los gatos, que cuando se dejan libres, ellos matan a muchísimos animales, incluyendo tanto lagartijas, ranas, insectos, aves. Entonces, para evitar estos accidentes, un consejo importante es mantener al gato dentro de la casa, si es posible. Es decir, que el gato esté entretenido, que haga ejercicio dentro de la casa y no que ande deambulando en el exterior, porque puede producir bastantes accidentes. No hay que tener comederos de aves en las casas, pero si se tuviera y hay un gato, posiblemente muchas aves van a morir porque van a ser atraídas por los comederos. Entonces eso no es buena idea. Además hay que controlar las poblaciones de perros y gatos, siempre castrándolos, adoptando a los gatos y perros sin dueños y jamás abandonar a las mascotas, a los perros o gatos, por ningún motivo. Entonces, cuando quiere uno enseñar a los niños sobre la fauna silvestre, se pueden incluir algunos materiales, como por ejemplo cuentos. En la UNED tenemos la serie Mapachín, que tiene cuentos que tratan sobre muchos diferentes aspectos. Hay, por ejemplo, sobre congos y el problema de los incendios. Hay sobre animales atropellados. También hay sobre huertas. Entonces, les invito a conocer algunos de estos libros y leerle los cuentos a los niños. Además, también los niños pueden practicar escribir pequeños cuentos sobre animales silvestres y eso les da la posibilidad tanto de aprender un poquito sobre ellos como a desarrollar la técnica de escribir y de contar cuentos. También se puede aprovechar un poco la creatividad de los niños para que se hagan obras de teatro o títeres basados en cuentos de animales silvestres. Algo que se puede hacer con los niños de diferentes edades es desarrollar proyectos de investigación. ¿Qué significa eso? Bueno, es el método científico que ellos pueden aprender poco a poco. Comienza todo por medio de la observación, que vean a su alrededor y se planteen preguntas. Algunas de esas preguntas va a ser posible contestarlas. Una pregunta sencilla, por ejemplo, sería, ¿de qué color son las flores de mi jardín? Y se puede entonces ir a buscar diferentes flores, tomar fotos o con los lápices tratar de llegarles al color y reunir información de ese tipo. Uno puede clasificar también, por ejemplo, tenemos 4 tipos distintos de flores que son rojas, 2 naranjas, 1 azul y cosas por el estilo.
Es preferible no enseñarles a los niños, pienso yo, proyectos basados en capturar animales silvestres para matarlos o cortar plantas si no es necesario. Es preferible que ellos traten de conocerlos cuando están vivos para que los conozcan, cómo se alimentan, cómo se mueven y realmente puedan profundizar en su conocimiento sobre ellos. Comenzando tal vez con ver cómo es que se comportan las mariposas cuando llegan a visitar las flores, cómo vuelan, qué colores tienen. Entonces se pueden hacer pequeños proyectos de investigación que pueden resultar muy interesantes. Por ejemplo, los niños de esta fotografía están buscando en la hojarasca pequeñas criaturas y pueden observarlas y tomar fotos también. Otra forma que es muy interesante para aprender sobre los animales silvestres es también hacer arte con ellos. Entonces se pueden hacer, por ejemplo, pequeñas obras de artesanía o manualidades representando los animales silvestres de Costa Rica, los osos perezosos, los monitos, los armadillos, puercoespines, representarlos por medio del arte o haciendo algunos de esos animales con material reciclado. También se pueden elaborar canciones, escribir poemas y muchas otras cosas relacionadas con el arte que realmente desarrolla mucho la creatividad de los niños y además hace que la experiencia sea a la vez agradable y se profundice lo que se conoce y aprende. También se puede hacer pequeñas campañas sobre un problema que estén padeciendo los animales. Ya hemos visto varios de ellos, ¿verdad? Y hay varias acciones que se pueden hacer al respecto. Entonces los niños pueden hacer campañas elaborando afiches con sus propios dibujos, fotos y pinturas. Pueden hacer presentaciones en público, pueden hacer en internet sus propias campañas. Protejamos un animal o protejamos a los animales. Existen espacios como WordPress para subir ahí materiales. Entonces hay mucho que los niños también pueden aportar para proteger a los animales del sitio donde viven o de Costa Rica en general. Entonces, para terminar, estos son algunos consejos que se pueden dar para tratar de coexistir con los animales de la mejor manera, sin capturarlos, sin tratar de alimentarlos directamente, sino tal vez darles más, enriqueciendo más el sitio donde viven con plantas, dándoles refugios donde ellos puedan llegar a habitar mejor, observarlos, conocerlos y poco a poco buscar la forma de solucionar los problemas que ellos tienen, muchos de los cuales son producidos por nosotros mismos. Tratar de que nuestras acciones no vayan a terminar haciéndoles más mal que bien, buscando información sobre cómo debemos comportarnos con ellos y pues sepamos que hay muchos problemas muy serios que muchos animales silvestres tienen en este momento en Costa Rica y se puede hacer mucho por ayudarles realmente. Los niños pueden comenzar a aprender sobre esos problemas y a buscar soluciones y a sentirse bien actuando para ayudarles y así proteger a los animales. Aquí termino la presentación y bueno, espero que haya sido de interés. Buen día.